llegando a... Hola a todo el mundo, comenzamos con otro capítulo que en este momento es el segundo capítulo de la CIA cuando introduce sus manitos aquí en Chile. Y vamos a seguir viendo este reportaje que salió hace pocos días atrás de cómo la CIA ayuda literalmente a la situación en Chile para que se resulte en un golpe de estado. Algo que literalmente después van a estar llorando porque se van a dar cuenta que no era lo que ellos querían. Ellos querían sacar al socialista tirado a comunista. No querían literalmente tener a otro peor de lo que le habían logrado sacar. Pero sigámonos entreteniendo con estos capítulos, con este capítulo, porque yo digo, en este sentido sí me entretengo, aunque tengo mucha rabia, porque ¿quién eres tú para meterte en el gobierno interno de un país? Para provocar un golpe de estado y quitarnos la democracia. Pero si eso del karma se te devuelve increíblemente hermoso, claro que lo voy a disfrutar. Así que sin más, me voy trasladando para que ustedes vean el capítulo de hoy. Vamos para allá. Vamos a esperar que cargue. Por escrito y Y dice: vamos a disfrutar. No, se deniega su petición de avanzar en esto. Hace semanas que no sabemos nada de la operación Cóndor. No es necesaria ninguna acción adicional sobre este asunto. Un día antes, el 15 de septiembre, Michael Townley, agente de la Brigada Exterior de la DINA, llegó a Washington. El sábado 18 de septiembre, en su casa, Orlando Letelier e Isabel Morel celebraron las fiestas patrias con exiliados chilenos y latinoamericanos. Hicieron un asado y estuvimos como todo alegre porque un día bonito, con sol, no tanto calor porque era septiembre ya, y bailaron cueca, había música, y Isabel bailó con Orlando. Y eso fue como muy lindo porque, como dijo Marcelo, era como un reencuentro para ellos y la Isabel estaba muy feliz. Ese mismo día, el agente de la DINA Michael Townley instaló una bomba en el auto que estaba estacionado en el patio de la casa de los Letelier Morel. 3 días después, Orlando Letelier y Ronnie Moffitt agonizaban en Sheridan Circle. Y viene un hombre y se identifica como un funcionario del FBI. Dice: señora, vamos a otro cuarto. Y me dice: mire, no fue un accidente lo de su esposo. A su esposo le pusieron una bomba en el auto. Y él murió desangrado. Y la señora de Michael Moffitt murió desangrada también porque una esquila le cortó la yugular. Eso no puede ser. Sí, señora. Yo quiero verlo. Señora, recuérdelo cuando lo vio esta mañana. Recuérdelo como estaba ayer. Y al rato me llama. Y me lleva a una pieza donde estaba Orlando como acostado. Ahora me doy cuenta que lo habían arreglado, porque Orlando quedó sin piernas. Le cortaron las piernas. La bomba le cortó las piernas. Pero su cara estaba igual. Estaba con una cara de asombro. De asombro. Como diciendo: ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y yo me puse a hablarle, a acariciarle las manos. La cara. Así. Esto es lo que hacen con nosotros, Orlando. Así. Se llevan a nuestra gente. Qué horror. Que tenga... Y esto es lo más interesante. Hace algunos días atrás, unos días antes de este atentado, Estados Unidos pensaba que estaban hablando con una rata que no había que ni siquiera preocuparse. Ahora vamos a ver cómo reacciona Estados Unidos después que se dieron cuenta que la rata les puso una bomba en las puertas de la casa. Y esto es muy paradójico. Paz, que tengas paz, Dios mío. Parece inverosímil que, si el embajador estadounidense hubiera enfrentado a Pinochet, la misión Letelier hubiera seguido adelante. Parece improbable.
Imagínese la diferencia en la historia si nuestro embajador aquí no hubiese estado tan preocupado porque Pinochet se sintiera insultado y comprendiera, después del asesinato de Carlos Prats en Buenos Aires y después del atentado de Bernardo Leica, un año después en Roma, ambas operaciones de la DINA comprendieran la naturaleza asesina de este régimen. ¿Cómo se podría insultar a Pinochet cuando de hecho ya estaba haciendo estas cosas? Pero no. En abril de 1978, el FBI logró identificar al agente de la DINA, Michael Townley, como sospechoso del atentado contra Letelier. Estados Unidos obligó a Pinochet a extraditar a Michael Townley, quien no tardaría en confesar a la justicia de ese país su participación en el crimen de Letelier y Moffitt. También revelaría que la orden vino de Manuel Contreras y su segundo, Pedro Espinosa. Las revelaciones de Townley abrieron una inédita distancia entre Pinochet y Manuel Contreras, quien meses antes ya había debido soportar 2 golpes a raíz del caso Letelier: la disolución de la DINA y su retiro forzado del ejército. Contreras, quien tenía su cuartel general en este edificio, era el único que podía implicar directamente a Pinochet en los crímenes. Oliendo el peligro, quiso asegurarse de que su superior no mandara a asesinarlo. En abril de 1978, según un informe de la CIA basado en informantes chilenos, Contreras envió a Europa varias maletas con documentos que comprometían directamente a Pinochet en el crimen. Los documentos muestran que a Contreras le preocupaba mucho que Pinochet lo vendiera, que lo entregara a los estadounidenses para que lo procesaran o que lo mataran para asegurarse de que no quedara nadie vivo para contar que el propio Pinochet había ordenado un acto terrorista en las calles de Washington, D.C. El documento afirma que al ser interrogado por un fiscal militar, Contreras admitió que ordenó el asesinato de Orlando Letelier, pero aseguró que lo hizo bajo órdenes directas de Pinochet. Agregó que todas las operaciones en el extranjero habían sido aprobadas por el general Pinochet. Chantajeado por Contreras, Pinochet ordenó liberarlo. A cambio de su silencio, se comprometió a proteger a su ex jefe de inteligencia, lo que implicaba no extraditarlo a Estados Unidos ni permitir que fuera procesado en Chile. Gracias a la confesión de Michael Townley, en septiembre de 1978, Estados Unidos pidió la extradición para juzgar a Manuel Contreras, Pedro Espinosa y Armando Fernández Larios. Consciente de que él también estaba en riesgo, Pinochet presionó a la Corte Suprema para que denegara la extradición y los liberara de cualquier cargo. Según los documentos desclasificados, incluso endureció personalmente la redacción del fallo. A raíz de la detención de Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998, las familias Letelier y Moffitt consiguieron que Estados Unidos reabriera la investigación penal por el caso. Eso significó que los documentos al respecto se mantuvieron bajo reserva hasta 2015, casi 4 décadas después del atentado. Y me impresionó mucho leer de que la CIA le hace un informe al presidente de Estados Unidos diciéndole que Pinochet dio la orden de matar a Orlando Letelier. El documento, de 6 páginas y fechado el 1 de mayo de 1987, señala: una revisión de nuestros archivos sobre el asesinato de Letelier nos ha entregado lo que consideramos pruebas convincentes de que Pinochet ordenó personalmente a su jefe de inteligencia cometer el asesinato. El tema del informe de la CIA diciendo de que Pinochet era responsable directo y había dado la instrucción de matarlo, es algo que acaba la discusión. Y por lo tanto era un jaque mate desde ese punto de vista. Y creo que sin Peter jamás habríamos llegado a esos documentos. Esa es la importancia de los documentos, porque los documentos no mienten en su momento. Son secretos, son documentos que van de una agencia a otra en que están contando lo más cercano a la verdad entre ellos y en cuanto a ellos saben los hechos, presentan los hechos como son. Y por eso que los documentos nos pueden contar la historia sin velos del pasado. Hubo que esperar hasta 40 años después del asesinato de Letelier Moffitt para conseguir el documento más importante, una revisión de la CIA de sus propios archivos, volviendo a través de todos los archivos para revisar la inteligencia y evaluar la información hasta el punto en que la conclusión fue: Pinochet ordenó personalmente este acto de terrorismo internacional. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Now, congratulations, sir. El 20 de enero de 1981, el republicano Ronald Reagan asumió la presidencia de Estados Unidos. Reagan, quien ganó con un discurso duro contra el comunismo, admiraba a Pinochet y lo consideraba un aliado natural en su lucha contra la Unión Soviética. Por lo mismo, eliminó las sanciones impuestas por su antecesor, Jimmy Carter, a raíz del atentado contra Orlando Letelier y Ronnie Moffitt.
Cuando Reagan llegó al poder, Orden que le va a costar caro. Porque ¿se acuerdan que yo les dije que Pinochet estaba muy acostumbrado a que muchas gracias, ayúdenme y ahora comencé esta? Muy bien. Vamos a ver qué es lo que sucede con este gran salvador del señor Pinochet. Ay, señor. De verdad. era un anticomunista acérrimo. Quería luchar contra el imperio del mal. Pensaba que Pinochet era un gran aliado para ello y tampoco le importaban, y a ninguno de sus ayudantes les importaban las cuestiones de derechos humanos. Y durante los primeros 4 años, básicamente, Pinochet fue la dictadura modelo, la dictadura anticomunista modelo que Estados Unidos quería. Los documentos secretos muestran que en febrero de 1981, Reagan envió a Santiago al ex subdirector de la CIA, Vernon Walters, quien se reunió con Pinochet. En una muestra de la cercanía entre ambos gobiernos, Walters le pidió al chileno ayuda en la intervención que Reagan iniciaba en la guerra civil de El Salvador para derrotar a la guerrilla izquierdista. En un cablegrama secreto de circulación restringida, Walters resumió así el encuentro. Hablamos como viejos amigos. Saltaba a la vista que Pinochet estaba encantado de verme. En 1982, Chile comenzó a sufrir una aguda crisis económica. Cientos de empresas quebraron y el desempleo se empinó hasta el 30%. Los sindicatos empezaron a reorganizarse y a luchar por más libertades. La rabia acumulada por años estalló el 11 de mayo de 1983, con la primera de varias protestas nacionales. Al caer la noche, en Santiago y otras ciudades, cundieron los caceroleos. En las poblaciones se levantaron barricadas. Pinochet reaccionó sacando militares a la calle. Cada jornada de protestas dejó varios civiles muertos a bala. Estados Unidos tomó nota de la crisis por la que atravesaba el régimen chileno. En un informe secreto de mediados de 1984, titulado Pinochet bajo presión, la CIA estimó que las protestas habían modificado de manera irreversible la política chilena. El documento, desclasificado décadas después, también advertía: la identificación de los militares con Pinochet ha comenzado a resquebrajarse debido a las diferencias sobre cómo actuar ante el disenso político y en torno al programa de restauración de un gobierno civil. Ya en 1984, los funcionarios estadounidenses estaban preocupados de que Pinochet se iba a convertir en una especie de Somoza. Iba a quedarse en el poder y la oposición de izquierdas iba a crecer y crecer, porque no había espacio real para que el centro o incluso los conservadores se expandieran. Dentro del gobierno de Reagan hay gente que se da cuenta que no se puede sostener esa dictadura para siempre, y hay gente que llega incluso... Y se dan cuenta que cómo se les da vuelta la moneda, o sea, después de apoyar una dictadura, se dan cuenta que la opresión molestó al pueblo y que el pueblo empieza a gritar. ¿Cuál es el límite cuando el pueblo empieza a gritar? Le salió bien el tiro por la culata, porque lo que más me encanta es que Pinochet se va, y si es que se va, en el año 90 y, si no me equivoco, 92, 93. Pero veamos qué es lo que cuentan. Ironías de la vida. escribir que si se sostiene esa dictadura más tiempo esto va a terminar en un gobierno comunista. Muchas veces el Congreso de Estados Unidos fue más receptivo a la oposición chilena que la Casa Blanca. En el Capitolio, los congresistas críticos a Reagan le reprochaban que mientras en Nicaragua financiaba la insurgencia antisandinista, argumentando que era en defensa de la libertad y la democracia, en Chile no hacía nada para que su aliado Augusto Pinochet no violara los derechos humanos y diera pasos concretos para dejar el poder. En diciembre de 1984 tuvo lugar en Washington una decisiva reunión de varios altos funcionarios de la administración Reagan. El tema era Chile. En ella se optó por comenzar a presionar a Pinochet para que dejara el poder. Los argumentos de este giro quedaron registrados en un documento secreto, hasta hoy muy poco conocido en Chile. Uno de los puntos clave del documento decía: la mejor manera que tiene Pinochet de favorecer los intereses de Estados Unidos es encabezar una transición real y pacífica a la democracia. Sin embargo, es cada vez más evidente que no quiere hacerlo y su intransigencia, que a corto plazo y en apariencia beneficia a los intereses anticomunistas de Estados Unidos, está creando en Chile una inestabilidad muy perjudicial para nuestro país. En 1985, Estados Unidos nombró como embajador en Santiago al experimentado Harry Barnes. Al presentar sus credenciales a Pinochet, Barnes le entregó una carta de Ronald Reagan, donde este le notificó que en adelante su apoyo estaría condicionado a que impulsara un retorno a la democracia. Las protestas continuaron y estaban en su punto máximo en 1986. El Partido Comunista lo había definido como el año decisivo para derrocar a Augusto Pinochet. La oposición se movilizaba en conjunto y el general respondía reprimiendo.
A esa dinámica le puso atención la CIA. La agencia describía que Pinochet ha ordenado intensificar los esfuerzos encabezados por el ejército para reprimir a los manifestantes. Esto ha dado paso a la militarización de Santiago durante protestas recientes y a repetidas redadas en las poblaciones, durante las cuales las fuerzas de seguridad detuvieron e interrogaron a varios miles de hombres. Además, han disparado contra las personas y herido gravemente o asesinado a algunos manifestantes. La CIA advertía: creemos que estos acontecimientos pueden estar creando una situación explosiva en los barrios marginales y que los comunistas se están convenciendo de que sus tácticas violentas están generando un mayor apoyo popular para un esfuerzo total para derrocar a Pinochet este año. La agencia agregaba que grupos de la oposición moderada, frustrados por su incapacidad para llevar al gobierno a una mesa de negociación, están cooperando con la izquierda y promoviendo protestas. El documento fuertemente... Voy a detenerme acá, y es porque quiero que escuchen la entrevista que voy a subir. Y es el hecho de que la persona a la que entrevisto deja claro que lo que hace mover al pueblo no es la opresión, sino más bien el hambre. Cuando un pueblo se está muriendo de hambre, literalmente encuentra la fuerza de donde no tienen para tener un mejor futuro. Así de simple. Y así suceden las cosas. Y en estas grandes conspiraciones hay factores que tú no puedes controlar, quieras o no. Y uno de los factores es el ser humano. Pero el factor más importante es el hambre. Tú eres capaz de literalmente matar a tu compañero para no morirte de hambre. Y si hay hijos de por medio, mucho peor. Tu violencia llega a ser más. Y si tienes una persona que está centralizando toda esa rabia, listo, ya tienes el resultado de lo que se va a venir. Tú puedes reprimir todo lo que tú quieras, pero aún así el pueblo se va a levantar contra la imagen que ellos piensan que tienen la culpa. De la misma manera que lo hicieron con Allende, sin darse cuenta, repitieron la misma historia ahora con Pinochet. Paradojas de la vida, sin duda alguna. El censurado analiza la preocupación que la intransigencia de Pinochet está provocando dentro del ejército. Si la creciente agitación política no se controla pronto, podría amenazar la permanencia del presidente Pinochet en el poder, concluía la CIA. Y anunciaba que la siguiente muestra de fuerza se daría en la protesta nacional organizada para los primeros días de julio. A ese país, en ebullición, llegó el joven Rodrigo Rojas. Venía de Estados Unidos, tenía 19 años y era fotógrafo. Su madre, Verónica de Negri, había sido acogida como refugiada política en Washington, D.C., luego de ser secuestrada y torturada brutalmente por la DINA. Como un joven estudiante, Rodrigo Rojas pasaba largas tardes en el Instituto de Estudios Políticos, donde se ofrecía como voluntario para realizar todo tipo de tareas, como sacar fotocopias o recortar noticias sobre Chile. Ahí conversaba con Eliana Lovelock, de quien se hizo muy cercano. Entre Rodrigo y ella había una relación muy bonita, muy bonita. Se querían mucho los dos. A medida que creció, se interesó mucho más en Chile. Rodrigo Rojas dejó el colegio para viajar a Chile. Muchos trataron de convencerlo de que no lo hiciera. Eliana y yo estábamos muy preocupados. Lo llevamos a almorzar a un restaurante cercano al Instituto de Estudios Políticos, donde trabajábamos. Básicamente le dijimos: Rodrigo, mira, todavía no te has graduado del colegio, así que el plan para ti debería ser graduarte del colegio aquí y obtener el diploma en la secundaria Woodrow Wilson. Solo te quedan 3 o 4 meses. Rodrigo llegó a Chile en mayo de 1986 y registró con su cámara las protestas que desafiaban a la dictadura militar. Pucha, ahí el reencuentro de Rodrigo de verlo grande, ya, muy, sí, un hombre que era alto, más encima era grande. Y conversábamos harto, siempre me preguntaba muchas cosas, porque sabía que yo trabajaba clandestinamente en la Junta Comunista. El 1 de julio de 1986, el tío de Rodrigo Rojas, Raúl Leiva, se encontraba aquí, en la población Los Nogales, planificando las acciones del paro nacional del 2 y 3 de julio. Leiva le había pedido a su sobrino que no viniera a este lugar, pues era peligroso, pero Rodrigo Rojas llegó igual. Por primera vez en televisión, Raúl Leiva cuenta lo que vivieron. Tarde, noche, llega Rodrigo y me ubica en la población. Y me dice: quiero participar y quiero estar acá.
Raúl le dijo que, bueno, se vieron el 2 de julio al mediodía para la olla común que se iba a hacer. Porque él, Raúl, y otra gente iban a armar unas barricadas temprano, pero Rodrigo no estaba invitado a eso. Y él ni debería haber sabido. Pero nunca le dimos antecedentes de lo que íbamos a hacer. Solamente que después, de la mañana del 2, aparece Rodrigo. Y yo quedé así helado, porque no estaba dentro de los planes. El grupo, entre los que estaban Rodrigo y la estudiante Carmen Gloria Quintana, reunió neumáticos, un bidón de benzina y bombas Molotov. Iban a prender una barricada en Avenida General Velázquez, a la altura de la calle Veteranos del 79. Y ahí justo vieron que llegaba en la esquina una patrulla, una camioneta militar con militares, y la patrulla dobló en el pasaje donde estaba el grupo. Y ellos arrancaron, ¿ya? Y en el fondo Carmen, Gloria y Rodrigo fueron interceptados en esa corrida porque corrieron más lento, básicamente. Nosotros con Marcelo arrancamos y justo en esa esquina de General Velázquez había como una especie de compra-venta de vehículos. Y nosotros con Marcelo nos metemos adentro y nos escondemos ahí. Y en eso nos damos cuenta que detienen a los muchachos, a Rodrigo, Carmen, Gloria, y los ponen ahí al frente. Un cable del embajador Burns detalla que los soldados los rodearon y los empezaron a golpear. Se informa que la golpiza fue severa. De los propios bidones que habían ido a buscar los militares, le tiraron la benzina o el inflamable sobre los cuerpos. Rodrigo estaba acostado y la Carmen Gloria de pie. Él estaba acostado de estómago y él lo quemaron por la cabeza primero. Tiraron la molotov y él se incendió de los pies hacia arriba y Rodrigo de la cabeza hacia abajo. Entonces él aspiró mucho más fuego. Vemos a Rodrigo y a Carmen Gloria quemándose. Y cuando los médicos le tiran la frazada encima y los toman y los suben a la camioneta. Los gritos en el fondo de todo lo que pasó ahí. Eso. Inconscientes, Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana fueron trasladados hasta Quilicura en un recorrido de 20 kilómetros. Ahí los tiraron a una zanja para dejarlos morir. En noviembre de 1986, Carmen Gloria Quintana estaba internada en un hospital de Canadá, donde trataban sus quemaduras. Ahí concedió su primera entrevista a 60 Minutes, el programa periodístico más influyente de la televisión estadounidense. And he said, let's walk, let's go to a hospital so we don't die. And I went with him and we walked like zombies. We were falling and getting up again. That's how we walked. Que un residente de Estados Unidos fuera víctima de un ataque tan brutal provocó indignación en ese país. El 4 de julio, 2 días después de que Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas fueran quemados, la madre de este último pudo volver del exilio gracias a un permiso especial. De inmediato se dirigió hasta aquí, a la ex posta central, donde su hijo agonizaba. Rodrigo estaba desnudo en una pieza, imagínate, un sexto piso más helado todavía, en la posta central. Casi me morí, porque tenía jeringas por todos lados. Pero para mí lo importante en ese momento era hablar con Rodrigo. No lo pude abrazar, no le pude hacer cariño. Él me escuchaba. Dio vuelta la cabeza, así, para escuchar, porque escuchaba mejor con el oído izquierdo. Y porque se lo habían quemado mucho ya, entonces no escuchaba bien. Lo veía, por supuesto, porque tenía quemado todo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Como no lo podía abrazar, le pesqué los pies y empecé a hacerle masaje. Y él ahí doblaba sus dedos y me tomaba las manos. Ese fue el encuentro físico que tuvimos. Yo no me iba a poner a llorar. La verdad es que todavía no lloro la muerte de Rodrigo. El 7 de julio de 1986, el embajador Harry Burns informó a través de un cable urgente a la Secretaría de Estado sobre la muerte de Rodrigo Rojas de Negri. Víctima de quemaduras, Rodrigo Rojas murió el domingo 6 de julio a las 3:50 de la tarde en la posta central de Santiago. Las severas quemaduras que sufrió el 2 de julio provocaron su muerte. De acuerdo con testigos, Rojas y otra víctima fueron quemados deliberadamente por soldados del ejército. En el mismo... Y aquí es donde ya empieza a sumarse el vaso y decir las K. Cuando tú te das cuenta que ni siquiera preguntan quién eres y empiezan a matar indiscriminadamente, porque te das cuenta que no existe esa relación amistosa, sino más bien lo que a mí me conviene. Lástima que tuvieron que morir de forma horrible, gente.
para que Estados Unidos o la CIA o la inteligencia entendiera que en realidad este golpe de Estado fue la peor elección que pudieron haber realizado. Como cable que se mantuvo en secreto durante años, el embajador Burns escribió: respecto de la responsabilidad de efectivos militares en la quema de estas dos personas, un alto funcionario de gobierno, en posición de saber sobre esto, dijo que Carabineros interrogó a las víctimas la noche del 2 de julio y ellos acusaron a tropas del ejército de haberlos quemado deliberadamente. El embajador de Estados Unidos, Harry Burns, asistió junto a otros diplomáticos al velorio y al funeral de Rojas de Negri. Su presencia fue una señal pública del quiebre de Estados Unidos con Pinochet e indignó al régimen. La prensa oficialista lo llamó Harry el Sucio y Pinochet lo consideraba un activista de izquierda. Nuestro embajador aquí habló. ¿Y qué hizo Pinochet? Le tiró los guanacos a Harry Burns durante el funeral. Un insulto directo a los Estados Unidos de América. El asesinato de Rodrigo Rojas estremeció a la comunidad de exiliados chilenos en Washington, que 10 años antes ya había sido golpeada por el crimen del Lando Letelier. Desde entonces, cada conmemoración del atentado en Sheridan Circle se convierte en una instancia en la que también se recuerda al joven fotógrafo. No podíamos creerlo. O sea, era una cosa como que de todas las atrocidades que se habían cometido, eran como que Rodrigo, o sea, si Rodrigo acababa de llegar, Rodrigo un niño, o sea, sacando fotografías. The pain and the tragedy of his death really touched them and touched my mom in a very, very profound way. Un cable confidencial enviado a Estados Unidos desde su embajada en Chile señala: el 10 de julio, el carabinero a cargo de la investigación preparó un reporte de una sola página, 5 copias. El reporte identificó a la patrulla del ejército responsable de la quema y abandono de los dos jóvenes. El documento agrega que el 11 de julio, el general director de Carabineros, Rodolfo Stange, le llevó el reporte a Pinochet, pero que Pinochet le dijo que no creía en el reporte y se negó a recibirlo. No se sabe nada, pero es curioso que la parte que tenía el joven, que murió, no estaba quemada por fuera, la quemadura es por dentro. No quiero pensar mal, sería malo, quiero pensar a un muerto mal, pero me da la impresión de que a lo mejor llevaba algo oculto y se reventó y se le provocó la quemazón por dentro. El 14 de julio de 1986, el presidente Ronald Reagan recibió en su despacho un informe sumamente secreto. Este decía que una investigación de la inteligencia chilena había concluido que efectivos del ejército eran claramente los autores del ataque y que, pese a ello, el gobierno chileno, siguiendo el ejemplo de Pinochet, está tratando públicamente de tildar a Rojas y Quintana como terroristas, víctimas de sus propias molotov. Pinochet tuvo un rol en el encubrimiento del crimen de quemar a Rodrigo Rojas hasta la muerte y herir gravemente de por vida a Carmen Quintana. Varios funcionarios del Departamento de Estado básicamente utilizaron el caso Rojas para decir: eso sería todo. En cierto modo, el caso Rodrigo Rojas, el caso de Carmen, los quemados, el caso de los quemados, aceleró la separación de Estados Unidos de Pinochet en la segunda mitad de la década de 1980. Pinochet entendió que Estados Unidos le estaba quitando su apoyo. Ante eso dejó claro que no tenía intención de dejar el poder. Esto va a continuar más allá del 89, nosotros no vamos a entregar el gobierno, pero seguro. Porque algunos no han entendido. La Constitución fijó 16 años. Los 8 primeros años son para normar, es decir, dictar leyes y reglamentos que complementan la Constitución. Los 8 años que siguen son para aplicar esas leyes en forma real. Al distanciamiento de Estados Unidos con Pinochet contribuyeron otros dos. Y por eso mismo cambiaste la constitución y te volviste senador designado. Y también en el ladrón más grande de Chile. Pero a Estados Unidos, ¿qué le importa? Sí, en realidad se importó porque después de haberte apoyado y que tú le dieras una cachetada en la cara, como que se empezaron a molestar. Pero sigamos viendo cómo la CIA tiene parte y arte en la dictadura, digamos en el golpe de Estado, en la dictadura y el derrotar a la misma dictadura. No digo yo, qué paradojas de la vida, ¿no? Qué paradojas de la vida. Hechos que alarmaron a la administración Reagan.
En agosto de 1986, en una playa del norte de Chile, el régimen descubrió una gigantesca internación de armas de guerra organizada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Un mes después, en septiembre de 1986, el brazo armado del Partido Comunista ejecutó un atentado contra Pinochet, quien salvó ileso. El impacto que tuvo en Washington, nadie lo entendió aquí. Y es que realmente convenció a los funcionarios estadounidenses de que el Partido Comunista, que no era conocido por actividades violentas de ese tipo, se estaba expandiendo y radicalizando. Y que la izquierda estaba volviendo en Chile y que la única manera de detener esto era sacar a Pinochet. En noviembre de 1986, el presidente Reagan y su secretario de Estado, George Shultz, discutieron con el Consejo de Seguridad Nacional cuál sería la nueva política hacia Chile. La transcripción es sorprendente, pues detalla un debate descarnado sobre las ambiciones de Pinochet. Según el acta de la reunión, el encuentro partió con un asesor fijando el marco del debate. El gobierno de los Estados Unidos y esta administración en particular quieren que Chile regrese a su tradición democrática de 150 años. El secretario de Estado, George Shultz, hizo ver que Pinochet era un problema. Su táctica para mantenerse en el poder fortalecerá el apoyo a la izquierda, dijo. Y agregó, él no quiere renunciar al poder, eso es inequívoco. Lo que es tan interesante de esta historia y de estos documentos que la registran es que se ve un cambio bastante significativo en la política estadounidense, pero por razones similares a las que Estados Unidos se opuso a Allende. No querían que la izquierda fuera fuerte, no querían que la izquierda volviera. En la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente Ronald Reagan intercedió por Pinochet. Él tiene un partido comunista sólido que una vez llegó al poder, advirtió. ¿Podríamos al menos reconocer lo que ha hecho? Salvó a su país. Más adelante en la discusión, Reagan propuso invitar a su par chileno a la Casa Blanca. Supongo que habrá gritos y gritos desde el Congreso, pero tal vez deberíamos pensar en una visita de Estado. De ninguna manera, reaccionó el secretario de Estado. Este hombre tiene sus manos llenas de sangre. Ha hecho cosas monstruosas. Esto de que un joven lleno de entusiasmo parte a Chile porque ya hay cambios y porque hay manifestaciones políticas y porque la gente está reaccionando en contra de la dictadura y él va a tomar fotografías y lo matan de esa manera. Fue un golpe en Estados Unidos muy fuerte, aquí, a la conciencia de los americanos y a la sensación de que esto no podía seguir. Un año después, en 1987, el secretario de Estado George Shultz sumaría otro poderoso argumento para convencer a Reagan de alejarse de Pinochet. Ese argumento era el informe de la CIA, que reveló que en 1976 Pinochet había dado personalmente la orden de asesinar a Orlando Letelier. Tras recibir esta información, Shultz le escribió un decisivo memorando secreto a Reagan, el que permaneció en reserva durante décadas. Este es un ejemplo flagrante de la participación directa de un jefe de Estado en un acto de terrorismo de Estado, uno que es particularmente preocupante, tanto porque ocurrió en nuestra capital, como porque su gobierno generalmente se considera amistoso. Las conclusiones de la CIA y nuestros propios juicios sobre la participación directa de Pinochet deben afectar nuestra política general hacia Chile. El triunfo de la postura defendida por George Shultz abría un camino claro y de corto plazo. Apoyar con todo a la oposición moderada a Pinochet para que participara en el plebiscito convocado por la dictadura en 1988. Todos daban por descontado que el candidato iba a ser Augusto Pinochet. Y el general, a su vez, estaba seguro de su triunfo, que legitimaría su permanencia en el poder por 8 años más. Marcha de la alegría. Ya, dejemos este capítulo hasta aquí. Ya se viene la última patita de este capítulo. Por lo tanto, estaríamos hablando en el próximo. Siempre me ahogo al final, no sé qué pasa. Si el de arriba quiere, aunque dicen que el de abajo escucha más, con un fuerte abrazo, un beso enorme, nos estaríamos viendo. Sin más. Así que, chao, chao.